entonces le decía que esta mujer de 51 años de edad, procedente de Valencia, su enfermedad actual oscila entre el año 22 y 24. Realmente una enfermedad corta comienza en el año 2022 cuando ella se queja de disminución de la agudeza visual por el ojo izquierdo. Reinterrogando a la paciente, ella dice que no solo la disminución, sino que había dolor hacia la región frontal. Ella niega dolor con la movilización ocular, sino que era dolor en la región frontal nada más. Ella acude a un médico neurooftalmólogo, le aplican tratamiento con solumedrol 1 gramo por 3 días, luego prednisona desescalado y la paciente mejora. Para el año 2023 vuelve nuevamente con la disminución de la agudeza visual en el mismo ojo. Nuevamente consulta, vuelven a aplicar esteroides endovenosos, pero la paciente refiere que no mejora, persiste la sintomatología. Y coloco esto acá porque fue un informe que ella me trae, no tengo confirmación de esto. Ese neurooftalmólogo dice que hay un edema macular cistoide. Bien, para el año 2000, ella queda con déficit, ¿ok? Ese déficit visual persiste en su ojo izquierdo. Para el año 2024, para septiembre específicamente, la paciente se queja de parestesias y calambres en forma ascendente, pie derecho, tobillo, miembro superior, ipsilateral. Aparte, debilidad motora, ella niega alteración de esfínteres. Todos estos síntomas se mantienen hasta el mes de octubre, que es cuando consulta y yo la evalúo. Dentro de sus comorbilidades, tenemos que la paciente fue operada de un colesteatoma en el 95. En el año 2003 le hace una cirugía cervical por hernia discal C4, C5 y C5, C6. Esos son los antecedentes, digamos, importantes. Esta paciente se empieza a enfermar a partir del 2020, justamente en pandemia, porque ella mueren 2 hermanos por COVID. Paciente, los 2 hermanos mueren, ella dice que en ese momento no se contagia, pero ella empieza con síntomas depresivos, ataques de pánico. Posteriormente, para el año, yo tengo aquí 20, pero es para el año 22, la vuelvo a reinterrogar, la paciente se contagia de COVID leve y ella en ese momento, para el 2021, ella viaja, ella se va de Venezuela para Polonia, ella tiene ascendencia polaca. Allá es vacunada con 2 vacunas de Pfizer y ella regresa a Venezuela en el año 21. Para el 22 es que se contagia de COVID aquí, pero ella dice que después en el año 22 que se contagia, se vuelve a colocar 2 vacunas Verocell. Y justamente después de la segunda vacuna de Verocell, como mes y medio, 2 meses después, ella comienza con la sintomatología que les dije del 22 a nivel del ojo izquierdo. Dentro de los hábitos psicobiológicos, fumadora de 4 o 5 cigarrillos hasta media caja en la actualidad. Esta es una paciente que cuando yo la evalúo ya es para el 16 de octubre del 2024. Recordemos que los síntomas motores de mi cuerpo derecho comienzan en septiembre, ¿ok? Del 24. Yo la evalúo más o menos mes y medio después. Tenía síntomas de prehipertensión, un índice de masa corporal normal, funciones mentales superiores normal. En lo patológico estaba a nivel de la agudeza visual, tenía en el ojo izquierdo 20-200 con defecto pupilar aferente y en el ojo derecho 20-50. Desde el punto de vista motor, tenemos una hemiparesia derecha con signos de liberación piramidal, clonos y reflejos hiperrefléxicos en mi cuerpo derecho, con síntomas de disestesia realmente derecha e hipopalestesia. En ese momento la paciente no había recibido tratamiento, les repito, teníamos aproximadamente de mes y medio a 2 meses de evolución, para ese momento un EDSS 4.5. Estas son las imágenes iniciales en las secuencias ponderadas en T1, tanto corte axial como sagital, donde se observa una imagen en parénquima parietal izquierdo, en el centro semioval y corona radiada, una imagen ovalada, hipointensa, con un área mayor de señal circundante de comportamiento hiperintenso, que lo vamos a ver en las secuencias pues, en T2. Fíjense que la lesión discretamente ejerce efecto de masa sobre el cuerno ipsilateral izquierdo. Esta es técnica de difusión, donde vemos la imagen muy bien delimitada, ejerciendo el efecto de masa sobre el cuerpo calloso. Y fíjense acá cómo hay alteración en el cuerpo calloso, más o menos el tercio medio completo,
y en el corte coronal también, digamos, configurando una discreta presión sobre el cuerno ipsilateral. Hay restricción de difusión en la técnica de difusión, y en la técnica de T1 con contraste vemos una lesión que realza completamente con contraste. Aquí tenemos una forma en el axial, el otro axial como bilobulada. Fíjense en los cortes axial, sagital, perdón, y coronal, cómo se ve la lesión captando perfectamente el contraste en forma de anillo completo, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen de resonancia medular, cervical, vemos son lesiones de cambios postquirúrgicos por la instrumentación en el segmento C4-C6, pero no hay ninguna alteración de intensidad de señal en el cordón medular. Esta es la presentación. Me vas a disculpa un segundito, porque me falta la del nervio óptico, que es sumamente importante. Ya va. Voy a dejar de presentar un momento. Bien, esta paciente, mientras busco la presentación, se me traspapeló la otra. Bueno, no voy a perder tiempo. Vamos a seguir. Esta paciente, en la imagen del nervio óptico, tenía una captación de contraste en todo el nervio óptico del lado izquierdo, en forma completa. No llegaba a quiasma, pero sí en forma completa. ¿Ok? ¿Sí me oyen? Sí, sí. Ok. Sí. Bien, entonces esta paciente, en conjunto de evaluación con esa lesión de gran tamaño, nosotros decidimos la evaluación con neurocirugía, y esta paciente es llevada a realizar biopsia por estereotaxia para noviembre del 24. Recuerden que yo la veo en octubre, ella empieza en septiembre, yo la veo en octubre, hacemos la evaluación. No sé qué pasó con mi presentación, se perdió. Ajá, ¿la ven? Ok. Sí. Ajá, bien. Entonces ella se le hace la biopsia para noviembre del 24, y quiero leerles un momento porque es sumamente importante esta biopsia, donde concluyen lobe parietal izquierdo. Vemos un parénquima cerebral con sustancia blanca, con hipercelularidad leve, astrocitosis reactiva y edema severo en la trama fibrilar de aspecto espongiótico, con áreas cavitadas microquísticas. Los oligodendrocitos están disminuidos focalmente en forma aislada. Hay escasas células de aspecto gemistocítico. Gemistocítico significa lleno, gemi significa lleno, es decir, son células gliales que tienen un gran citoplasma eosinofílico con un núcleo aplanado. Esas células se pueden ver en cerebros anóxicos, isquémicos, en glioma. Y fíjense que lo importante es que estos hemistocitos, ellos tiñen para GFAP, que es la proteína ácida gliofibrilar, ¿no? Entonces tiene estas células de aspectos hemistocíticos en forma salpicada, irregular, hay núcleos degenerados, hay un infiltrado inflamatorio de células mononucleares perivasculares multifocales y de linfocitos y escasas células plasmáticas. Los macrófagos están dispersos en esa trama fibrilar espongiótica, y algunos están agrupados semejantes a células espumosas. Esto quiere decir que el macrófago está lleno de mielina, por eso se le da ese aspecto de célula espumosa, con citoplasmas vacuolados distendidos, detritus celulares en su interior, de aspecto microgranular, capilares congestivos con eritrocitos extravasados unifocales. Dentro del líquido intralesional, dice que hay microfragmentos de tejido fibrilar muy edematoso, escasos macrófagos y células espumosas disgregadas, con núcleos degenerados pinocíticos y eritrocitos de moderada cantidad. Ellos plantean en la conclusión que es una lesión de tipo desmielinizante compatible con un pseudotumor, así lo catalogan, sin evidencia de malignidad. Y fíjense que la inmunistoquímica niega cualquier alteración maligna, y solo reporta que hay una astrocitosis reactiva con gemistocitos reactivos, que son estas células gliales muy vacuoladas, con edema del neuropilo. El neuropilo es una red densa de axones, dendritas y prolongaciones gliales, es como una maraña pues de glía,
y hablan de un proceso inflamatorio linfocitario. Cuando esta paciente regresa con esa biopsia, ella había recibido múltiples tratamientos con esteroides por largo tiempo. Solicitamos entonces toda la batería del perfil inmunológico siendo totalmente normal, CHIV negativo y toda la parte inmunológica negativa. Hacemos un potencial visual, y esto fue de octubre del mismo año del 24, donde hay latencias prolongadas en forma bilateral a predominio izquierdo. En el ojo izquierdo era de 219 milisegundos y de 127 milisegundos en el ojo derecho. Eso lo había colocado en la otra presentación, no sé qué se me hizo. En ese momento yo tengo esta paciente y yo solicito el anticuerpo AQP4 con la técnica de FACS en la clínica Mayo y es resultado negativo. Sin embargo, pensábamos que como había recibido esteroides en múltiples esquemas, nosotros entonces decidimos pues repetirlo en tiempo prudencial. La punción lumbar, porque el cirujano no había tomado el líquido cefalorraquídeo, entonces nosotros decidimos para el año, ya fíjense, ya estamos en el año 25, el año siguiente, fue que la paciente pudo realizarse este estudio y lo hicimos para octubre, donde el líquido fue totalmente normal, 2 células, proteínas normales con bandas oligoclonales, tanto en líquido como en suero normal. Y para enero de este año solicitamos nuevamente los anticuerpos, fíjense que para el 25 nuevamente negativo, y para enero de este año, antes de colocarle nuevamente tratamiento, solicitamos tanto el anticuerpo anti-MOG como el AQP4 con las técnicas adecuadas en la clínica Mayo, igualmente resultaron negativos. Esta paciente se inició tratamiento modificador con el monoclonal rituximab, que se colocó para enero la dosis de inducción de 2 gramos y ha recibido 2 dosis más, la última una en julio y la otra en febrero del 2026. El caso lo traigo el planteamiento porque entonces tenemos una paciente en edad media de 52 años de edad que tiene 2 eventos desmelinizantes a nivel del nervio óptico izquierdo con esta lesión grande, única a nivel supratentorial, parietal izquierda, y con anticuerpos cero negativos, o sea, tanto AQP4 como anti-MOG negativos y bandas oligoclonales negativas. Entonces, el planteamiento es, estamos en presencia de una paciente con un espectro NMO de tipo doblemente seronegativa, donde tenemos compromiso del nervio óptico y compromiso de una lesión cerebral, tomando los nuevos criterios de la clasificación 2015, o estamos ante una presencia de una paciente con una variante, una de estas desmelinizantes tumefactivas. Ajá. Muchas gracias, Sandra. Okay. Ajá. Entonces, esto es un caso de para un diagnóstico definitivo. Entonces, vamos a ver quién alza la mano. Mientras alguien levanta la mano, yo quiero hacer una disquisición. Esta es una paciente que tiene 3 manifestaciones clínicas de déficit neurológico, 2 neuritis óptica y un síndrome cerebral que fue la pérdida de la sensibilidad y el déficit motor. Tiene 3. Ok. Entonces, y después la resonancia magnética lo que te da es una lesión única. No te da otro tipo de lesión ni en médula ni en otra parte del cerebro. Sí, Entonces, en el nervio óptico, Ivy, sí, disculpa. en Lo el que pasa es que estoy ya, sí, sigue, porque estoy buscando la imagen del nervio óptico que se me traspapeló, Dios mío. Sigue. ok. Tenía en el nervio óptico, esa no la vi. No la Sí, es vi. que ya la voy a revisar, eso es lo que quiero buscar. Bueno, si ya tiene 2, si tiene entonces dos sitios de, de lesión en resonancia magnética, pero tiene una lesión que es única, pseudotumoral, que la pregunta primero, ¿está justificado hacerle la biopsia a esa paciente? Eh, Siendo así como están esas características. Ajá, qué opina Arnoldo? Hola, Ivy.
de verdad que es un Ok. caso bien interesante, ¿oíste? Te voy Sí, a sí, decir. muy. Es un caso y polémico, diría. Sí, sí, Ujú. sí. Solo quería estar seguro. Ella, cuando tuvo las primeras manifestaciones motoras y sensitivas que Ajá. ella hizo, el primer evento, una neuritis óptica, el Dos. segundo, que dijeron que era un edema macular cistoide, Sí, y, Arnoldo. Pero también y tuvo pérdida de la visión. sí, 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 correcto. con disminución de la visión. Y el tercero empieza es con unas manifestaciones de miembros inferiores bilaterales o era unilateral. Unilateral, exclusivamente en mi cuerpo derecho. ¿Ok? Ok, Todo del ok, hemiscuerpo derecho, correcto. ok, ok. Es decir, en ningún momento sugestivo de una mielopatía. No, no, No. para nada, no. Ok, ok, sí. Porque, fíjate, si uno ve, bueno, ella ha tenido dos neuritis ópticas. Vamos, yo me iría más a pensar eh, que ella ha tenido dos neuritis ópticas. Mm, Me hubiese gustado tener más información del neurooftalmólogo que la vio para ver exactamente Sí, por qué pensó en un edema macular cistoide. Porque aquí se me viene algo a la mente, ¿no? O sea, ajá, nada más considerando las dos neuritis ópticas, sin considerar esa lesión que aquí el punto sería, esto es un NMO doble negativo, esto es doble con cero negatividad, como dice ajá, Sandra, totalmente de acuerdo, o esto es una enfermedad desmilizante con una lesión pseudotumefacta. El ujú, punto es que cuando el doctor diagnostica que hay un edema macular cistoide, resulta que en la capa de las fibras de Müller son astrocitos que tienen anticuerpos, son receptores acuaporina 4. Entonces, en correcto, algunos casos se está descrito ese tipo de lesiones en NMO. Entonces, por eso yo apoyo todavía más lo que tú dices, Sandra. Pero cuando uno ve ese tipo de lesión cerebral tan grande, ese centro quístico, ¿verdad? Realmente eso no es lo que uno ve en una NMO. Yo diría, ojo, empezando, que no entiendo tampoco cómo le diagnostican una neuritis óptica en el 22 y no le piden imágenes. y eso fue lo mismo que yo le dije a ella. De hecho, para el siguiente año, ella me dice, no, sí, doctora, me pidieron. Yo, bueno, dámela. Le pidió, ¿sabes qué le pidió? Una tomografía. O sea, yo Uno está, quedé ok. una tomografía que fue reportada, de todas maneras, no estaba la lesión, por lo menos la grande, porque se hubiera visto. No, ella me Sí, dice, o sea, el reporte dice normal, pero nada más, ¿no? sí. Este, Otra cosa, en esta resonancia del cerebro donde se da esta lesión es en hemisferio cerebral izquierdo. Es lo que entendí más o menos, correcto, ¿correcto? sí, parietal izquierda, correcto. No había más nada. No No. hay más nada, no hay lesiones en cuerpo calloso, no hay agujeros negros, black Sí, hole, no hay nada. Black Hole no, Arnoldo. La que te presenté, la del cuerpo calloso, sí, el cuerpo calloso está tomado, ¿no viste la parte central? No, no, yo creo que Eh, aquí pasó algo que a mí se me fue la imagen porque esa parte no la vi. Por eso es que estaba ya va, preguntando. ya va. Ah, ok. Chico, es que, Mm. Elizabeth, ¿Qué? tú me podrías pasar a mi correo la imagen, no entiendo por qué no la consigo aquí, se me perdió la imagen Es donde que yo, tengo la del nervio óptico. es que yo creo que fue en ese momento que tú la bajaste, que ibas a mostrar el nervio Ah, óptico y bajaste y quitaste la ya. presentación. No sé, Sandra, o fui yo que me perdí, no, no lo sé, honestamente. Sandra, Ok, está por pero WhatsApp, perdón. Yo te la mandé por WhatsApp y te la mandé por el correo también. Ya, déjame de Ok, tal Voy. manera. pero si hay lesiones en cuerpo calloso, ¿verdad? Pues yo me orientaría que esto es una desmielinizante tipo esclerosis múltiple, ¿ok? Yo me iría más por allí. Ok. Ivy plantea algo bien, bien interesante, es, ¿biopsiamos o no biopsiamos una lesión de Claro, esas características? claro. ¿Verdad? Es una pregunta que uno se plantea inmediatamente. Honestamente, con esas características, con ese centro quístico que hay allí,
con todo ese edema, yo honestamente creo que sí se plantearía Claro. biopsiarla, ¿no? ¿Verdad? A menos que las lesiones que tengan los otros sean tan claras, tan definidas que tú digas, no, esto no hay duda, esto es una desmielinizante. Pero el caso es complejo. Sí. El caso Sí, porque es tengo de Las cada lesiones, cosa un poquito. Es increíble. Yo correcto. estaba revisando incluso las biopsias, buscando cómo es una biopsia de espectro NMO, de MOG y de MOGAD y de esclerosis múltiple. Y una de las cosas que va en contra del espectro NMO es que hay astrocitos reactivos. El NMO sabemos que es una astrocitopatía autoinmune donde hay una gran destrucción del astrocito y Correcto. secundariamente la desmielinización, pero no lo vemos. O sea, aquí dice que hay astrocitos reactivos, sin embargo hay áreas Sí, de necrosis, date cuenta. Y la otra sí, cosa es que para esclerosis múltiple lo que llama la atención es la pérdida visual tan severa, la lesión sí. completa de que, por eso que quería ver si Elisa me podía mandar la Estoy, presentación para estoy, mostrarte estoy, el estoy en nervio eso. óptico. Ajá. Ya Eli, voy. si tú lo Y- Sí, presentas, porque yo no sé por qué, claro, como cambié mi laptop, todo eso lo tenía yo en la otra, no sé si fue que lo traspapelé de acá. sí. Ya, Puedes ¿Sabe déjame. presentar, ajá, ajá, dime. sabe qué es interesante? Porque en el NMO precisamente las neuritis ópticas post-NMO pueden dar Ajá, alteraciones al fondo de ojo, especialmente cerca de la mácula, que simulan un edema macular cistoide. sí, Entonces fíjate, realmente tiene, pero si lo vas a estadística, o sea, uh-huh, la posibilidad de NMO en nuestro país ya sabemos que es muy pequeña si se vamos a la epidemiología. Es negativo para anticuerpos anticoagulina 4. Es verdad, le pusieron esteroides y eso puede influir en que haya estado, que tengamos una falsa negatividad. y Es además verdad. que está en sí. brote en este momento. Sí, Sí, no, correcto. y Sí, la otra, por eso es que insistí, Arnoldo, disculpa que te interrumpa, en hacerlo nuevamente, pues, porque yo le dije, ya, mira, esto es porque los esteroides, vamos, porque es que yo me planteé siempre desde que yo vi a esta paciente por primera vez, una paciente con un espectro de NMO, como te decía, la ok. edad, ella empieza la enfermedad actual con manifestaciones neuropsiquiátricas de depresión, ansiedad, ella recibe tratamiento con Mm, antidepresivos, con todo esto, le da COVID a ella leve, pero la mamá muere también en ese momento. Es decir, hay una esfera neuropsiquiátrica importante, más muy ese edema importante. Sí. cistoide. Una de las características del nervio, de la retina, es que tiene también, porque hay neuronas, anticuerpos, canales de agua. Y Sí. Claro. justamente el anticuerpo se pega allí y genera justamente el edema cistoide. Eso lo hablaba yo ayer con Eli, que una de las características del edema cistoide es mucho del NMO, no de las otras. Sí, Entonces, correcto. y otra cosa que me llama la atención muchísimo con esta paciente es que la paciente ha mejorado desde el punto de vista visual, cosa que yo digo, oye, Elizabeth me decía, Sandra, es difícil que una paciente se recupere No, de una lesión tan grande de NMO. Sin embargo, esta paciente tiene mejoría en la parte visual. De hecho, me dice, sí, doctora, ya puedo ver la luz, que antes yo no veía nada. Incluso pude leer algunas letras después del tratamiento con rituximab, porque no le hemos puesto nunca más esteroides desde el año 20, los finales del 24. O sea, ya ha pasado 25 sin esteroides y parte del 26. La Bueno, otra cosa, se ve ajá, mejoría se ve mejoría de algunos síntomas con el rituximab. De sí, sí, cómo algunos. no. Ujú. De hecho, su EDSS actual es de 2. ¿Okay? Ok. La parte motora mejoró muy La bien, lo que queda. pregunta, sí, vuelvo a la pregunta, discúlpame que te interrumpa, Sandra, porque si no nos Ajá, alargamos mucho en un sí, solo sí. punto. En este paciente que es una lesión única con ese edema tan severo, ¿está bien esa biopsia? ¿Está justificada? Yo pienso que sí está bien justificada porque era una lesión única con mucho edema y no tenía mucho, también ha podido ser un glioblastoma multiforme que Sí. había tenido una neuritis óptica, porque eso le aparece a cualquier persona. Entonces, se hace la biopsia y se observa todas esas características que son, que descarta que es tumor y que aparece. Yo también tuve una paciente que esa sí tenía otras manifestaciones en la resonancia y clínica de neuromielitis, que era
lesiones cervicales y había tenido paresia de ambos miembros inferiores y tenía una lesión en cerebelo importante que hacía pensar que eso era una lesión de ocupación de espacio por tumor, un glioblastoma multiforme. Entonces, pues se le realizó la biopsia y resultó lo mismo, que era un trastorno desmielinizante. Entonces, yo Ok. creo que es importante que a veces uno tiene que recurrir a ese tipo de diagnóstico para hacer el diagnóstico definitivo. Ahora, el asunto es que dentro de esta desmielinización, ¿con qué nos vamos a quedar? Que vamos a Ahora, quedar. Ibis, no era una lesión única, porque según lo que nos está diciendo Sandra, había lesiones pericallosas, callosas, ¿verdad? En el cuerpo calloso. O sea que sí había cosas que sugerían, si es así, yo creo que sí había información que sugería que esto iba a ser, que era una lesión desmielinizante grande, tumefacta. Pero No, sí, yo estoy de acuerdo en biopsiarlo, totalmente de acuerdo también. Y más hoy que una biopsia por esterotaxia, pues no implica tanta morbilidad para el paciente, pues. Exacto. exacto. Eh, Estaba tratando de buscar la presentación. ¿La conseguiste, Eli? Te la mandé, ya la tienes en el correo. Ah, no, Pero porque Mayra quería ver si, Molina tiene la palabra. ajá, sí. La tienes en el correo. La doctora Mayra Molina pide la palabra. Ajá, Mayra, adelante. Yo no veo nada aquí. O Mayra, no se te oye. Revisa el micrófono, Mayra. Hola, ahora creo que sí. Sí. Sí, Ok. sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Chico, a mí me parece sumamente interesante todo esto y me llama mucho la atención el hecho de que realmente no es una, o sea, es muy rara toda la presentación, pero tiene muchos criterios. Tiene tres sitios de lesión bien identificados y y además tiene algo que hay mejoría, ha ido mejorando, aunque sea lentamente, me imagino, pero tiene mejoría con el rituximab. Y en ese corto tiempo, porque ha recibido un año y algo, o sea, las dos primeras y dos más, 4 dosis. Y lo describen en los pacientes con neuromielitis, pues la respuesta es buena en ellos. Ella tiene 2 años de evolución, tiene buena suerte si es que no ha habido antes ningún tipo, ¿no, Sandra? Antes no tenía nada No, no. Todo nunca empezó, había no, tenido un síntoma, pero bueno, no. tiene nervio óptico, tiene ¿cómo se llama? Cuerpo Toma calloso cerebral. y además en parénquima cerebral. Es muy rara esa lesión, indiscutiblemente, pero es más rara para esclerosis múltiple, pienso yo, que para la misma neuromielitis. Y yo estoy de acuerdo que hay que ir a biopsia, indiscutiblemente, porque eso es lo que hay que definir, por más que sea, porque tú ves esa lesión y dices, ay, ¿dónde sale la neuritis óptica y todo lo demás? Lo demás sí, porque el déficit era exactamente lo que correspondía. Entonces, bueno, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con que debe también, como igual que todos, de que hay que hacer la biopsia. ¿Ya tienes el nervio, Yo Sandra, ya creo que tienes los... Sí, yo es muy quería, importante. si Elizabeth pudiera hacer la presentación ella, porque cuando ella me la envió, no me abre, me dice que tengo el acceso denegado, Eli. Déjame, es que Bueno, entonces ya lo damos por visto, porque si no, nos vamos a... yo Sí, no sé,
Ajá. permiso, no sé, yo tomé un capture de tu lámina donde pusiste el nervio Sí, óptico. correcto. ¿Y cómo la presento? Ahí es donde no sé Dainet, cómo. yo puedo enviar desde mi WhatsApp, compartir esa imagen en la pantalla. La captura de pantalla que le hice a la presentación donde está el nervio óptico de la doctora Mendoza. Envíamela a mí, yo la proyecto. ¿Te la paso a ti? Sí, sí, sí. Voy. Gracias. De nada. Pide la palabra a la doctora Isabel Álvarez. Ajá. Bueno, ya que la tienes tú, yo le voy a preguntar a Isabel también que diga, ¿por qué esto no es, o si no te parece más, una esclerosis múltiple tumefactiva? Bueno, buenas tardes a todos los que no había saludado. Quería comentar algo con respecto al cuerpo calloso. A mí no me parece que sea un compromiso desmielinizante del cuerpo calloso, sino No se oye. Isa, se te fue el audio. Se Lo le fue el perdimos. audio. Puede ser que perdió señal. Ya, ahora sí, ahora sí. Se fue la luz. Ah, Dios. Es increíble esto. Sandra, Dime. ¿puedes poner la imagen del cuerpo calloso allí? Mira, estoy buscando mi presentación. ¿Tú crees que esto es increíble? La Eso que es lo que estoy estabas buscando. ahorita, Sí, la que la estabas que yo. presentando. Ajá, Sí. eso es lo que doy. Ya. Sí, se acaba de ir la luz y estamos en el mismo sector de Isabel y de Ibis también, y aquí se fue la luz. O sea, debe ser por eso que se cayó lo que hablaba Isabel. Perfecto. Ok. Permiso. Ajá. ¿Puedo enviar la presentación de la doctora Sandra por WhatsApp también, Dainet? Claro. Esta es la imagen donde está el nervio óptico, esta que estamos viendo acá. Sí. ¿Me Sí, escuchas? Sí, Sandra. porque en el Voy, coronal hay voy. uno que se ve claramente el Eh, aumento de pero yo señal, no veo sin nada. duda. Están Yo la estoy presentando. viendo acá. Estoy viendo un axial, un coronal y un sagital. ¿Es esa la lámina, Sandra? Pero Eli, no veo nada. O sea, mi pantalla no veo nada. Te veo a ti. Te estoy viendo a ti. ¿Tú estás compartiendo? No, No, Porque yo no Dainet. veo. ahí está, ahí se ve, No, se ve. no, yo la veo, yo las estoy viendo. Sí. Sí. Es que la doctora Sandra también está compartiendo pantalla, por eso es que no lo puede ver. Ya Ah, va. ya. Ah, Ok. Perfecto. Ajá, exactamente. Fíjense, el nervio óptico izquierdo, vean cómo capta. sí, que eso es importante verlo. Ajá, vean el corte coronal acá, en el nervio óptico izquierdo, en el corte coronal, y en el corte sagital, vean cómo capta, que esas fueron las últimas que yo le había preguntado a Isabel, y ella me envió esto anoche y me dijo, sí, doctora, está captando en este flare longitudinalmente, pues es extenso, no es una lesión única. De, de hecho, ese nervio óptico apunta más a NMO homogat. Exacto. Claro, NMO homogat, porque está muy Es una neuritis óptica longitudinalmente longitudinal extensa. extensa, claro, longitudinal Exacto. extensa. Y fíjese que Ajá. el potencial evocado me está diciendo, tiene 219 milisegundos de ese lado y 160 y algo en el otro. Fíjese que tiene compromiso bilateral, o sea, tiene subclínico derecho porque ella no tiene síntomas derecho. Dainé, y el resto de la presentación, solamente una lámina en un artículo que Eli ayer me envió, excelente, sobre lesiones únicas. No es esta presentación. A ver, al final. Pasa todo, pasa. Ajá. Este es un artículo del Continuum donde yo lo introduje en Notebook LM y me hizo esta presentación tan bonita donde ellos hacen la diferenciación entre esclerosis múltiple, NMO y MOGAD. Pasa la siguiente, vamos a hacerlo rápido porque sé por factor tiempo, pero ellos decían, ante un evento clínico inicial,
la lesión ¿dónde está? ¿Es supratentorial, está en troncoencéfalo o está en médula espinal? Esto es en el caso que sea una lesión única. Entonces yo dice, no nos cumple criterio para M o para NMO o es para MOGAD. ¿Cuál de las dos es? Ellos dicen es un desafío, como todos lo hemos visto, porque a veces es imposible diagnosticar la esclerosis múltiple clásica como una sola lesión, lo sabemos todos, y necesitamos tratar rápidamente al paciente para saber, porque bueno, apremia el tratamiento. ¿Sigue? La siguiente. Ajá. Entonces ellos nos empiezan a hacer las diferencias de líquido en las bandas oligoclonales que sabemos que son positivas en esclerosis múltiple, apenas en algún porcentaje de pacientes en NMO y en MOGAD menos, cadenas kappa más sensibles para esclerosis múltiple y los anticuerpos evidentemente para cada una de las patologías. ¿Sigue? Por favor, tienes que cortar porque... Ok, vete al final, Dainés. Sí, lo único que quería era mostrar que ellos dicen que hay que revisar todo esto antes. O sea, este artículo lo que te quiere decir es que, oye, no te vayas de entrada a biopsia, sino que revisa todo esto. Pero el problema con esta paciente es que no tenía lesiones ni en médula, ni lesiones digamos, en otra área para uno fácilmente adelantar. Y la última, esta, que fue la definitiva. Entonces, tenemos una lesión, esto es en caso que sea una lesión única desmelenizante. Hacemos la imagenología, pedimos la serología. Entonces, se trata de una esclerosis múltiple, es un espectro aislado, es un síndrome clínico aislado. Tenemos bandas oligoclonales, en esta paciente no. Tenemos un diagnóstico de NMO, tenemos 3 AQP4 negativos. No tenemos lesiones en área postrema ni en médula, sino que la lesión única. Y MOGAD tampoco nos da para MOGAD. Entonces, estamos ante un espectro seronegativo, doblemente seronegativo, perdón. Eso es todo. Bueno, conclusión Interesante, tan interesante. Bueno, conclusión. ¿Qué es esta paciente? Yo creo que... ¿qué opinas, Juan Arnoldo? ¿Qué es esta paciente? Yo creo que una ¿Ya estás allí? ¿Qué es desmelenizante. lo que tú ibas a decir, Isabel? No, Ahí se llegó. Isabel está. Sí, es que se volvió la luz y hubo el cambio de planta y me quedé sin internet, disculpen. Ok. Ajá, estaba comentando que lo del cuerpo calloso no me parece que sea compromiso desmielinizante, sino más bien el edema. O sea, ya en verdad, o sea, si yo veo la resonancia en primera instancia, yo pienso que es un tumor. No pienso que es algo desmielinizante. Sí, me toca informar el estudio, pero pienso que es tanto edema que está comprometiendo el cuerpo calloso y que la lesión del nervio óptico es demasiado extensa. Sí. De verdad que pegar esto con una esclerosis múltiple me parece muy complejo. Sí. Ok. Gracias. Lo importante de esta paciente... Hace el caso más interesante todavía. Entonces, les debo la imagen control que le había dicho a Elizabeth que en la próxima reunión, ella se la va a hacer ahorita a finales de este mes, ya me dijo, para concluir cómo está la lesión y bueno, mostrarle la resolución, o sea, un año después, cómo va. Sandra, muchísimas gracias. Gracias. Estuvo muy interesante el caso y bueno, de un problema de diagnóstico interesante. Ahora vamos con el caso de Elizabeth. Hola, buenas noches. Ajá. Buenas noches, sí, ya son 10 para las 7. Ya estamos de noche. Adelante, bienvenida. Okay. Bueno, esta es una paciente femenina de 39 años, procedente de Caracas, ocupación hogar, quien inició los síntomas en septiembre del 2024 con epigastralgia y vómitos incoercibles. El paciente tiene antecedentes de alergias múltiples a medicamentos y alimentarias. Dentro de los medicamentos, a metoclopramida, yodo, penicilina, AINES, hasta el enjuague bucal. Niega tabáquicos, alcohol o uso de drogas ilícitas, antecedentes familiares negativos para enfermedades autoinmunes. Y estos son los síntomas que ha presentado. El primer brote comenzó el 29 de septiembre del 2024 con epigastralgia, intolerancia oral,
Fue hospitalizada 7 días, fue estudiada por gastroenterología, se le hizo endoscopia digestiva superior, había una gastritis incipiente, fue compensada, fue dada de alta y luego reingresó porque apareció hipo, diplopia y visión borrosa bilateral. La duración total de los síntomas fue de un mes. El tratamiento fue metilprednisolona, 1 gramo al día por 5 días vía intravenosa, seguido de prednisona oral a dosis inicial de 1 miligramo por kilo día y 2 sesiones de plasmaféresis los días 5 y 6 de octubre de 2024. La paciente presentó recuperación después de eso. Sin embargo, el 14 de octubre de 2025 presentó nuevamente epigastralgia, tenía unos días con hiporexia y nuevamente vómitos incoercibles. La duración fue 10 días, ella fue hospitalizada, recibió metilprednisolona, 1 gramo al día por 5 días y posteriormente, en vista de que la mejoría no era suficiente, recibió nuevamente 2 sesiones de plasmaféresis con recuperación posterior. Actualmente, en el examen físico no hay evidencias de focalización neurológica. En los análisis de laboratorio, el perfil general de laboratorio siempre ha estado dentro de lo normal, VDRL y HIV negativo. Las pruebas de autoinmunidad han estado negativas en rango normal. Se le hizo durante el primer ingreso anticuerpos antiacuaporina 4 el día 5 de octubre en suero y fue positivo y se le realizaron títulos y el valor del título es 1 en 100, recordando que para que sea normal debe ser menor de 1 en 5, es decir, que habla de actividad de enfermedad. Los anticuerpos anti-MOC también se tomaron ese mismo día y también fueron enviados a Clínica en Mayo y fueron negativos. El líquido cefalorraquídeo, la fecha de la punción fue el día 5 de octubre del 2024. El citoquímico y citomorfológico no está disponible en la historia. Yo conocí la paciente hospitalizada por otro neurólogo con quien colaboré en los estudios que debían hacerse, pero no tengo a mano el citoquímico citomorfológico. La determinación de bandas oligoclonales fue enviada a Quest en Estados Unidos y ellos reportan en líquido cefalorraquídeo 2 bandas oligoclonales en líquido y no en suero con un patrón tipo 2 como de síntesis intratecal y también adicionalmente bandas idénticas en espejo en líquido cefalorraquídeo y suero en un patrón tipo 4. Con lo cual aquí hay ambas cosas, una producción sistémica de IgG más una síntesis intratecal. Las cadenas ligeras libres capa no fueron realizadas. Los diagnósticos diferenciales en esta paciente con vómitos incoercibles, hipo y durante la crisis de hipodiplopia transitoria son, en primer lugar, neuromielitis óptica, en segundo lugar, enfermedad por anticuerpos anti-MOC y por qué no pensar en descartar una M, pero lo más probable, por lo que estamos viendo, es que es un síntoma característico y cardinal de la neuromielitis óptica. Estas son las imágenes que se ven. A ver si puedo señalar. Vemos un T1 a la derecha. Este es un T1. En el T1, pues la lesión no se ve. En el T2 vemos en el área postrema lesiones y también en el tallo. ¿Ok? Esto fue hecho durante el primer ingreso. También en el mesencéfalo. Estamos viendo todas las proyecciones en STIR y vemos cómo se ven tanto en sagital como en axial. Entonces, es una lesión de tallo de mesencéfalo y área postrema. Lo que describe la literatura con estas lesiones es que cuando el paciente tiene los síntomas, uno debe hacer la resonancia rápidamente porque tienden a desaparecer con cierta rapidez. Si nosotros vemos un STIR flare en sagital y en axial, vemos que no hay imágenes compatibles con esclerosis múltiple.
Aquí vemos cómo se comporta la imagen en difusión. No se ve que haya un realce en difusión, sino propia de la estructura, que es normal, y sí se ve la imagen en flare, en still flare. En la médula espinal, cervical y dorsal no hay lesiones. Esto que está acá es un artefacto por rotación, no hay lesiones medulares en esta paciente. Con esto en mano, el diagnóstico, Porque, perdón. disculpa, Elizabeth, me parece muy bien, pero antes de entrar al tratamiento, vamos a hablar un poquito del diagnóstico y después entramos al Ah, tratamiento, ¿te sí, ya parece? espera, te lo pongo. Ok, Entonces, yo creo que según los criterios diagnósticos de NMO que exigen, cuando la serología es positiva, por lo menos una característica que se llama core o típica de la espectro NMO, más la serología positiva, más las imágenes compatibles con un síndrome de área postrema, dan el diagnóstico. ¿Ok? Y más con un título tan alto cuando se hacen los títulos de NMO, ¿no? Em, yo no veo otra opción de diagnóstico diferencial, la verdad. sí. No sé. Cuando tenemos un paciente que tiene más de dos síntomas neurológicos de estos principales, que son neuritis óptica, mielitis transversa o del área postrema, que es los vómitos y demás, eso ya hace, si son con uno y una serología positiva, ya hace el diagnóstico Exacto. Con uno. de neuromielitis óptica, sí, con una sola. Y, y después, claro, que nos apoyamos con la resonancia magnética, que allí las características de resonancia magnética fueron muy evidentes y muy típicas de NMO. Ajá, adelante. Bueno, entonces, el fármaco, después de la plasmaféresis, se decidió colocar rituximab. Estamos en el renglón B de tratamientos previos, aunque en las láminas, como acordamos la presentación, se va de actual hacia atrás. Pero empecemos de atrás hacia adelante. Se comenzó rituximab el 27 de noviembre del 2024 con buena tolerancia, pero en la primera dosis. Pero la segunda dosis del 12 de diciembre, la paciente presentó disnea de reposo, rubicundez facial, diaforesis, palpitaciones, una reacción de hipersensibilidad que determinó la suspensión de la medicación. Solo pasaron 150 cc de la segunda dosis y hospitalización durante 24 horas. Tenía además taquicardia. Al pasar los 6 meses, la paciente esos 6 meses estuvo estable. Yo me imagino que ayudó un poco lo que hicimos previamente, la plasmaféresis y la primera dosis incompleta de rituximab. Em, la envié para evaluación por inmunología y el inmunólogo determinó la alergia a rituximab y estuvo de acuerdo con que probáramos un protocolo de desensibilización que es común en los pacientes oncológicos para intentar ver si puede recibir el tratamiento con toda la supervisión del caso. Pues se hacen unas diluciones mucho mayores y la velocidad de infusión es todavía mucho más lenta. Sin embargo, a la primera hora ya presentó reacción y se suspendió la medicación. Intentamos con azatioprina, que tiene un mecanismo de acción nada similar a rituximab, y ya rápidamente, desde las 24 horas de iniciar, la señora presentaba prurito y rubor facial que determinó que tuviésemos que suspender la medicación, a pesar de que la paciente estaba con prednisona. Con lo cual, pensé que el tratamiento pudiese ser satralizumab. Satralizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que por lo tanto da menos efectos secundarios de tipo hipersensibilidad y que actúa contra los receptores de la interleuquina 6, que es uno de los elementos proinflamatorios dentro del espectro NMO en su mecanismo de acción.
ella ha tolerado todo. Se utiliza una impregnación la semana 0, 2 y 4 con 120 miligramos subcutáneo y posteriormente una ampolla de 120 miligramos mensual. Durante las 3 dosis de impregnación la hospitalizamos para vigilar que no hubiese reacciones y todo ha ido bien. En los estudios de satralizumab recomiendan, si el paciente está recibiendo inmunosupresores, mantenerlos durante 6 meses después del inicio del satralizumab. Es decir, esos primeros 6 meses que estén asociados. Entonces, el diagnóstico final yo pienso que es neuromielitis óptica, ya lo dijimos, basado en las características ya descritas. Pienso que ella ahorita, a partir de enero, se comenzó a reducir la dosis de prednisona gradualmente y está con satralizumab muy bien tolerado. El seguimiento clínico está planteado cada 2 meses, el seguimiento radiológico anual, a menos que ocurra una crisis. Y le realicé por el tiempo prolongado de uso de esteroides de densimetría ósea sin evidencia de osteopenia hasta el momento y recibe vitamina D. Satralizumab está disponible en Venezuela. Esto es un resumen un poco, es una astrocitopatía, como señalaba la doctora Mendoza, donde aquí se ve dentro de todos los factores que esta lámina representa el mecanismo patogénico en NMO, cómo se daña la barrera, qué es lo que ocurre con los plasmocitos. Y lo que hace el satralizumab es bloquear la producción de interleuquina 6. Los estudios que dieron lugar a la aprobación para su uso, un primer estudio fue hecho en pacientes con inmunoterapia de base, 41 pacientes con inmunoterapia, pacientes y versus controles con tratamiento inmunosupresor de base. Fíjense, de 41 pacientes tratados, 8 presentaron recaídas, de 42 controles, 18 para una disminución de recaídas del 62%. El punto es que el mayor efecto de este medicamento es sobre los pacientes seropositivos. Entonces, el beneficio está demostrado en los pacientes seropositivos, donde alcanzó una reducción de un 79%. Y en el otro estudio, Sakura Star, fueron 63 pacientes. eh, eh, 63 pacientes en pacientes y controles. 19 versus 16, 19 de 63 y 16 de 32, y hubo una reducción del riesgo de recaída que en este momento no lo veo, pero era 50 y pico por ciento, con una reducción mayor y un beneficio mayor en los pacientes que son seropositivos. Entonces, bueno, se los presento como una alternativa en caso de tener alguna situación como esta que nos ocurrió a nosotros. Gracias. Ujú. Bueno, Elizabeth, muchas gracias. De verdad, un excelente caso que sí en esta oportunidad no hay interrogantes en el diagnóstico porque había una clínica clara con una radiología que apoya a este diagnóstico. Y es muy interesante ver las diferentes posibilidades diagnósticas y en esta oportunidad que en Venezuela tenemos la oportunidad de poner ese medicamento. Eh, la pregunta es importante. Si tuviésemos todos los medicamentos disponibles, ¿qué utilizaríamos de primero? Estos medicamentos que están aprobados ya por la FDA o por la EMEA, o simplemente los que están off-label, que son los que usamos tradicionalmente porque es lo que tenemos en nuestras manos, en nuestra posibilidad de prescribir. La pregunta es para mí, Ibis. Sí, sí, para ti. Ok. Yo pienso que el hecho de que tengamos satralizumab no excluye las otras opciones terapéuticas y todo depende también de la severidad del caso, de la actividad de la enfermedad. Porque
Yo creo que el hecho de que existan estos medicamentos aprobados como inebilizumab, que son, digamos, específicos para el mecanismo de acción de la NMO, no excluye las otras formas terapéuticas. Entonces, no, yo lo que quiero o lo que me parece interesante saber es que esa opción está presente y la podemos usar, como por ejemplo en este caso, pero no que ya no vamos a usar más rituximab, por ejemplo, porque hay que usar satralizumab. No, eso no. Yo creo que como todo es un traje hecho a la medida, es un tratamiento diseñado específicamente según el comportamiento y la severidad de la enfermedad del paciente. A todos los Claro. pacientes no le hacemos plasmaféresis, pero no dudamos en hacerla en un paciente gravemente enfermo que no está respondiendo al esteroide, por ejemplo. Ujú. Bueno, y también Muy hablaste bien. de que esto era positivo, hacía buen efecto en los pacientes seropositivos. Y esos son precisamente lo que ha dado pie a decir que son distintas enfermedades también, que vamos a llegar a eso en un futuro próximo. Los pacientes que no son positivos a QP4 muchas veces responden, la mayoría de las veces responden de manera distinta a los tratamientos. Entonces, aquí creo que todavía tenemos bastante que investigar, porque precisamente en eso se está ahondando, en estos cero negativos o doble cero negativos. ¿De qué se trata? Porque no actúan de la misma manera. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta por acá? Vamos a ver. Ivy, Sí. un comentario. Dele. Es muy interesante eso que acabas de mencionar, porque, y también lo mencionó Elizabeth, porque cuando se hizo el estudio en monoterapia, que es el Sakura Sky, ¿verdad? El Ujú. Sakura Star, perdón. El efecto positivo se vio exclusivamente en los pacientes que eran NMO, que eran antiacoprina 4 positivos. Pero Sí, los pacientes que eran negativos, porque allí fue monoterapia contra placebo, allí no se permitió utilizar ni azatioprina, ni micofenolato mofetil, ni esteroides. así En es. los negativos era igual como si no le dieras nada. O sea, si satralizumab en pacientes con antiacoprina 4 negativo es igual que si no le das nada. O Así sea, es. y eso habla de lo que tú mencionabas y que mencionó Elizabeth, es que son entidades totalmente diferentes. Aquí estamos, aunque los llamemos NMO, NMOSD, NMOSD, son entidades diferentes los positivos de los negativos, definitivamente. Sí, Sí, correcto. porque pueden tener los mismos síntomas, pero la parte fisiopatológica es distinta porque precisamente por eso, porque no tienen el mismo comportamiento. Tengo Ujú. una pregunta. Ajá. Ajá. Disculpa, Eli, porque yo había escrito, pero Evi no había leído. Elizabeth, la reacción alérgica, ¿a qué casa farmacéutica fue el de rituximab? ¿Fue Maptera o fue de los otros? No, fue ¿Sabes? genérico. Fue Fue un genérico. ¿Y cuál, sabes por casualidad cuál de los genéricos, los que están en el Seguro Social? Eso. No, pero perdona que te diga, yo creo que la Ajá. paciente tiene un problema de Sí, de hipersensibilidad hipersensibilidad, sí. exacerbada terrible, ¿sabes? Ya. Y eso es, no es, yo creo que no es el producto, aunque cuando uno lee la bibliografía, en la conclusión de los Sakura, Sky y Ujú. Star, dicen, ningún paciente falleció por hipersensibilidad. Pues sabemos que con los anticuerpos quiméricos, murino humano como rituximab, uno de Sí, los riesgos son las reacciones de hipersensibilidad. Por eso es Claro. que el medicamento debe ser pasado por lo menos en 5 horas en una unidad de infusión, donde se pueda hacer un rescate apropiado de una reacción. Y entonces yo creo que en esta paciente que de por sí tiene como un proceso de hipersensibilidad exacerbado, ese tipo
de anticuerpos, digamos, quiméricos o humano-murinos, Ujú. pues pueden producir con más riesgo una reacción de hipersensibilidad. Eso Sí, yo no creo que sea propiamente por la marca. No, ok. no lo puedo saber tampoco, pero no, no sé. Ujú. Sí, por eso Lo que creo que se describe. levanté la mano para hacer un comentario, que yo creo que puedo, da tiempo. Claro, claro, haz el comentario. Vamos a Creo que hacer- debemos, en vista de esto, de que los pacientes seropositivos tienen, bueno, por lo menos van teniendo más opciones terapéuticas específicas, ¿no? También debemos contar cuál es la sensibilidad de la prueba que estamos utilizando, cuándo la estamos haciendo. Ah, La no, claro. NMO es el anticuerpo NMO con mucho mayor facilidad, lo voy a detectar en una recaída. Y mientras esa recaída es más activa, más probabilidades tengo. Los mejores resultados se obtienen en estudios basados en células. Estaba revisando unos estudios donde cuando uno compara, inclusive estudios basados en células, cell-based versus cell-based comercial, puede ser que la sensibilidad de las formas cell-based comerciales sea menor por el formaldehído que usan para fijar algunos de los componentes del estudio. Entonces, hay que escoger muy bien cuándo la hacemos. Sabemos que si el paciente tiene inmunosupresores y altas dosis de esteroides, eso puede bajar la positividad y afectar la sensibilidad de la prueba. Entonces, si ese es el contexto, planificar cuándo yo puedo volverlo a hacer, a ver si verdaderamente es negativo, porque eso ya nos está llevando al paciente a otro grupo. Claro. Es- No solamente eso, sino que tiene que ser la base de células vivas, que es la más fidedigna, de células, la más sensible de células vivas, que no estén recibiendo esteroides, que no tenga el efecto de la plasmaféresis, que no esté recibiendo estos tratamientos con anti-CD20, o sea, cosas que son las que pueden disminuir. Sí, perfectamente de acuerdo con esa apreciación. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, excelente caso, Elizabeth. De verdad que los dos casos, Sandra y Elizabeth, excelente. Y bueno, muchísimas gracias. Eh, no queda más que decir que nos vemos el próximo mes. Sí, señor, un gustazo estar con ustedes y se me fue la Muchas luz, gracias. gracias